Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo como siempre súper contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un tema que, a mí me encanta. Un tema lleno de drama, romance, rumores y, por supuesto, dos nombres que todos hemos escuchado y que nos encantan, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores, hoy vamos a sumergirnos en el secreto de Can Yaman, Demet Özdemir y ese amor fugaz. ¿Real? ¿Un montaje publicitario? Vamos a descubrirlo. Para los que son nuevos por aquí, este es el lugar donde exploramos las vidas de nuestros actores y actrices favoritos, desentrañamos misterios, comentamos chismes y sobre todo nos divertimos. Así que si eres fan de las series turcas, de los romances apasionados y de estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es tu canal. Y para que no te pierdas nada de lo que viene, ya sabes, suscríbete. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos. Prometo que no te vas a arrepentir. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Por qué? Porque fue una historia que al menos en apariencia fue intensa, apasionada, y terminó, al menos públicamente, bastante rápido. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras? ¿Fue todo un cuento de hadas o una estrategia de marketing bien orquestada? Prepárense porque vamos a descubrirlo. Para entender la historia completa, tenemos que remontarnos a la época en que ambos actores estaban en la cima de su popularidad. Estamos hablando, por supuesto, de la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, o de Idreamer, una telenovela turca que arrasó en todo el mundo. La química entre Can Yaman, interpretando a Kandibit, y Demet Özdemir, en el papel de Sanemeyn, era palpable, casi tangible. La gente, literal, se enamoró de ellos como pareja. Veíamos sus escenas, sus miradas, sus roces, y suspirábamos. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. Se transmitió en muchos países incluyendo España, Italia y Latinoamérica, conquistando a un público enorme. Y con el éxito, llegaron las especulaciones, los rumores y la pregunta que todos nos hacíamos, ¿esta química es real? ¿Hay algo más entre ellos que solo una relación laboral? Y claro, como suele pasar, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla. Fotos, vídeos, montajes, declaraciones de fans, todo alimentaba la llama de la esperanza de verlos juntos en la vida real. Se les veía en eventos, en fiestas, y en cada aparición pública, la gente escudriñaba cada gesto, cada mirada, buscando una confirmación. Los paparazzi hacían su trabajo y cada imagen capturada se convertía en noticia. Las redes sociales, con su inmediatez y capacidad de amplificación, eran un hervidero de especulaciones. Grupos de fans dedicados a la pareja, conocidos como Can-Yamanistas y Demeters, se dedicaban a analizar cada detalle, cada foto, cada vídeo. Cualquier interacción, por mínima que fuera, se convertía en un evento. Un me gusta en Instagram, un comentario en Twitter, incluso una simple coincidencia en la calle, eran suficientes para encender la mecha de la esperanza y alimentar los rumores. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Las revistas del corazón y los portales de noticias turcos, y de otros países, no paraban de publicar artículos sobre la supuesta relación. Se hablaba de cenas románticas, de regalos costosos, de viajes secretos. Todo esto alimentado por el comportamiento de los propios actores. Las fuentes anónimas, las fuentes cercanas a la pareja, se convirtieron en una constante. Se publicaban exclusivas que detallaban supuestas conversaciones íntimas, planes de futuro y hasta los conflictos que supuestamente surgían entre ellos. Los titulares eran sensacionalistas y prometían revelaciones que mantenían al público pegado a la pantalla y a las redes sociales. Los rumores de compromisos, de bodas secretas e incluso de embarazo circulaban constantemente, alimentando la vorágine mediática. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque, como suele suceder en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se difuminó. Can Yaman, conocido por su personalidad carismática y un tanto rebelde, siempre ha sido un imán para los medios. Su atractivo físico, su carisma y sus declaraciones a menudo directas, lo convertían en un personaje mediático irresistible.
Sus apariciones públicas eran eventos en sí mismos, y cada entrevista era una oportunidad para generar titulares. Sus fans y los medios se sentían atraídos por su autenticidad, a menudo percibida como una rebeldía contra las normas establecidas. Y Demet Özdemir, con su dulzura y belleza, también atraía todas las miradas. Su imagen pública, generalmente asociada a la alegría y la positividad, la convertía en una figura muy querida por el público. Su estilo, su elegancia y su profesionalismo la consolidaron como una de las actrices más admiradas de Turquía. Su relación con el público, caracterizada por la cercanía y la transparencia, la hacía aún más accesible y atractiva. Juntos, Can y Demet eran una bomba. La combinación de la rebeldía y el encanto de Can, con la dulzura y la simpatía de Demet, creaba una pareja con un atractivo innegable. Su química en pantalla se trasladaba, en cierta medida, a su vida real, y eso era un factor determinante para el éxito de la serie y para el interés del público. Y sí, hubo momentos que nos hicieron creer en el cuento de hadas. Fotos de ellos abrazados, declaraciones ambiguas, indirectas en entrevistas. Todo parecía indicar que sí, Cupido había flechado a Can y Demet. Las fotos, cuidadosamente seleccionadas y filtradas a las redes sociales y a los medios, mostraban una cercanía y una complicidad que parecían confirmar los rumores. Los paparazzi, a menudo apostados en lugares estratégicos, capturaban imágenes de encuentros casuales, de miradas cómplices y de gestos afectuosos. Las entrevistas, a menudo guionizadas y cuidadas, eran una fuente constante de indirectas y de declaraciones ambiguas. Los presentadores y los periodistas, conscientes del interés del público, hacían preguntas que buscaban generar expectación y alimentar los rumores. Las respuestas de Can y Demet, a menudo evasivas pero siempre con una sonrisa, mantenían viva la llama de la especulación. Las indirectas, los mensajes cifrados y los guiños a la cámara, eran interpretados por los fans como pruebas de su amor. Las redes sociales, por su parte, se inundaban de mensajes de apoyo, de teorías y de montajes que reforzaban la idea de que estaban juntos. Pero, ¿era todo tan real como parecía? Las dudas comenzaron a surgir cuando la serie llegó a su final. La química en pantalla ya no era suficiente para justificar su aparente relación. Las apariciones públicas disminuyeron, las declaraciones se volvieron más cautas y las fotos juntos más escasas. La despedida de Erken Cikus marcó un punto de inflexión. La serie había llegado a su fin, y con ella, la exposición mediática de la pareja. El interés del público, aunque todavía presente, comenzó a decaer. ¿Qué había pasado? ¿Se habían enamorado de verdad y el romance había llegado a su fin? ¿O todo había sido parte de una estrategia para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados? El final de la serie, en cierto modo, también marcó el final de la sobreexposición mediática de la pareja. Las apariciones públicas disminuyeron drásticamente, las entrevistas se volvieron más cautas y las fotos juntos se volvieron más escasas. La magia que antes se respiraba en el ambiente se desvaneció, dejando paso a la incertidumbre y a la especulación. Aquí es donde entran en juego las diferentes versiones. La versión romántica, la que muchos fans querían creer, es que sí, se enamoraron, pero la presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes expectativas de futuro acabaron por separarlos. La versión romántica, la más anhelada por los fans, se basa en la idea de un amor verdadero que sucumbió a las presiones externas. Se cree que la fama, los compromisos laborales y las diferencias personales fueron factores determinantes en la ruptura. La idea de un amor real, puro y sincero que se vio truncado por las circunstancias, alimenta la nostalgia y la esperanza de que en algún momento puedan reencontrarse. La otra versión, más cínica, es que todo fue un montaje, una estrategia de marketing orquestada por los agentes y las productoras para generar más interés en la serie. La versión más escéptica, impulsada por la industria y por la lógica del mercado, sugiere que la relación fue una hábil estrategia para potenciar la serie y aumentar sus beneficios. Se argumenta que los agentes y las productoras, conscientes del poder del romance en la televisión, manipularon la situación para generar un mayor interés en la serie. Esta versión se basa en la idea de que la relación, o al menos la sobreexposición mediática, fue una herramienta de marketing. Y sinceramente ambas versiones son posibles. En el mundo del espectáculo es común que las relaciones sentimentales se utilicen, consciente o inconscientemente, para promocionar proyectos. La publicidad es la publicidad, y si una pareja en la vida real puede atraer más atención, es un plus.
En la industria del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Las relaciones, tanto reales como fabricadas, se convierten en una herramienta para generar expectación y aumentar los beneficios. La imagen pública de los actores, la química entre ellos y los rumores sobre sus vidas privadas son utilizados para atraer al público y mantenerlo enganchado. Pero al mismo tiempo, no podemos negar la química que tenían Khan y Demet. La intensidad de sus miradas, la pasión en sus escenas, era innegable. ¿Podría haber sido todo una actuación? Sí, por supuesto, son actores profesionales. ¿Podría haber existido algo más? También. La actuación es un arte y los actores, a menudo, se involucran emocionalmente en sus personajes. La química entre los actores, que es un factor clave para el éxito de una serie, puede trascender la pantalla y afectar sus relaciones personales. Lo cierto es que a día de hoy, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido abiertamente la relación. Han sido cautos con sus declaraciones y han preferido mantener la discreción. Quizás simplemente fue una historia de amor que no funcionó, y prefirieron guardársela para ellos. O quizás fue una estrategia que cumplió su objetivo, y ahora prefieren seguir caminos separados. La falta de una declaración definitiva por parte de Khan y Demet ha alimentado la especulación y ha mantenido viva la llama del misterio. La discreción, en este caso, se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, ha permitido que la intriga perdure y por otro, ha generado un sinfín de interpretaciones y de teorías. Después del final de Erkénthicus, Can Yaman siguió cosechando éxitos. Se mudó a Italia, protagonizó series como Viola come il mare y Sandokan, y se convirtió en una estrella internacional. La decisión de Can Yaman de emprender una carrera internacional lo alejó de Turquía y de la exposición mediática local. Su éxito en Italia, donde fue aclamado por el público y la crítica, le abrió nuevas puertas y le permitió consolidar su carrera. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, participando en series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Demet Özdemir, por su parte, optó por seguir su carrera en Turquía, consolidando su éxito y consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Su decisión de permanecer en Turquía le permitió mantener una estrecha relación con su público y con la industria del entretenimiento local. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman ha tenido relaciones con otras actrices y modelos, y Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio terminó en divorcio. La vida sentimental de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de interés constante por parte de los medios y del público. Sus nuevas relaciones y, en el caso de Demet, su matrimonio y su posterior divorcio han alimentado aún más las especulaciones sobre su relación pasada. Y a pesar de que sus caminos se separaron, la sombra de Erkénthicus y la especulación sobre su relación siempre los acompañará. El éxito de Erkénthicus y la química entre Can y Demet ha dejado una huella imborrable en la memoria del público. La especulación sobre su relación y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió continuará acompañándolos a lo largo de sus carreras. Así que, ¿cuál es el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue amor verdadero o solo una ilusión? La respuesta probablemente la guardan ellos. Lo que sí sabemos es que su historia nos hizo soñar, nos emocionó y nos mantuvo pegados a la pantalla. Y al final, eso es lo que importa. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la fascinación que sentimos por las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos encanta creer en el amor, en la pasión y en los cuentos de hadas, y las series turcas, con sus tramas románticas y sus personajes cautivadores, nos ofrecen la oportunidad de soñar y de escapar de la realidad. La historia de Can y Demet, con sus luces y sus sombras, nos recuerda que el amor, la fama y la vida en el foco mediático son un juego complejo y a menudo impredecible. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue amor verdadero o una estrategia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas juntos. La discusión sobre la relación de Can y Demet ha trascendido el ámbito de la farándula y se ha convertido en un tema de debate y de reflexión sobre la naturaleza del amor, la fama y la industria del entretenimiento. Las opiniones de los fans y de los espectadores en general son variadas y reflejan diferentes perspectivas sobre el tema. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer sumergirnos en este tema y recordar los buenos momentos que nos regalaron Can Yaman y The Method de Mir. Los comentarios, las opiniones y las teorías de los fans han contribuido a mantener viva la llama de la intriga y a generar un diálogo constante sobre la relación entre Can Yaman y The Method de Mir. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.